tardes. De este es su programa La Voz del Obispo o La Voz del Pastor. Estamos ya a 2 días de las elecciones. Qué importante es el tener en cuenta este acontecimiento, porque es un acontecimiento. Cada 5 años el pueblo escoge a sus gobernantes. Y esto es una situación que hay que hacerla en conciencia. La verdad que me corresponde a mí pues invitarlo a madurar la idea por quién ustedes creen que es el mejor. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, que van detrás de una elección. Por ejemplo, resentimientos, por ejemplo, situaciones en las que se han sentido maltratados, por ejemplo, situaciones en las que piensan que no es lo mejor, situaciones que le han defraudado de esa persona, situaciones que han escuchado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se ha escuchado de una persona, porque puede ser que no sea verdad. Y nos hacemos un juicio de la persona de cosas que no son verdad. Y así, por ejemplo, de todos, de todos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo sé que la gente comenta cosas de mí que no son así? Y muchas personas piensan como pensó aquella persona. Piensan que uno es así, cuando en realidad uno no es así. Así mismo pasa con los políticos. Se dice cosas de un político que es así, que actúa así, que incluso se le hace campaña negativa. Entonces yo creo que en este momento especial que nos toca vivir, tenemos nosotros que pedirle a Dios la gracia del Espíritu Santo que nos ilumine para escoger a los mejores, para que nos gobierne. La sociedad panameña, y no solamente panameña, la sociedad latinoamericana y podemos decir hasta que el mundo en general, hay un problema que se llama corrupción. Corrupción es que se altera las cosas con algo que no debe ser. Se pone corrupto. Y así cualquier producto que se va a consumir y le llega, se daña, pues ya se pudrió, ya no sirve. Eso es lo que la palabra corrupción, lo que se daña, lo que ya no sirve. Pero el tema es que se utiliza el gobierno, uno para enriquecerse, otro para beneficiar a familiares y amigos, otro para que también sus familiares y amigos se enriquezcan. Eso es una realidad que nos toca, una realidad que vivimos nosotros. Y no solamente digo Panamá. Hace poco veíamos noticias tristes de Haití, donde no hay gobierno, o sea, donde las bandas se han tomado el gobierno. Y ahí se hace lo que la banda y la gente estaba atacando a sus embajadores, a las personas y recomendaban no ir a Haití. Se mataba, se asesinaba. Bueno, Haití fue noticia durante unos días. Hemos visto, por ejemplo, la situación de Ecuador. La situación de Ecuador donde los que mandaban eran desde las cárceles. Los, los, los que estaban presos eran los que tenían el control de las cárceles, y no solamente el control de las cárceles, sino el control del país. Y hemos visto en otros países que se habla de narcopolítica, de políticos apoyados por los narcos, etcétera, etcétera. Yo no sé si todavía estamos a tiempo de salvar a Panamá. Yo creo que sí, porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. Yo creo que estamos a tiempo de salvar a Panamá. ¿Y cómo lo salvamos? Lo salvamos con el voto. ¿Y cómo lo salvamos con el voto? Pues tratando de hacer las cosas correctamente. Yo sí creo que es importante, por ejemplo, los gobiernos hacen su parte, pero también debemos hacer la parte de nosotros. Por ejemplo, en familia, educando a los hijos correctamente. En familia, educando a los hijos correctamente. Por ejemplo, enseñándole a los hijos. Hoy vemos delincuencia, hoy vemos situaciones difíciles, hoy vemos problemas en la sociedad. Y
lo que nos queda, pues, es la juventud, es la niñez. O sea, si tú enseñas a un niño, por ejemplo, a estudiar, si tú enseñas a un niño, por ejemplo, a que organice su diversión, da miedo, por ejemplo, ahora cuando los hijos están dominados por el celular, jugando en el celular. Y los padres tranquilamente se dedican a pensar que el niño está bien que se quede 1, 2 de la mañana jugando. Eso es un vicio. Ese es un daño a la mente del niño que se está haciendo o del adolescente. El día de mañana, cuando quieras que ese muchacho sea un muchacho de bien, te vas a encontrar con un, algo que de verdad le va a hacer, le está haciendo un daño para que sea un hombre de bien. No, no, el niño está pequeño, el niño juega, el niño no molesta. No, no. Hace poco, primero, celebrábamos el Día del Trabajo. ¿Cuánta necesidad tiene la sociedad de que los hombres y mujeres trabajen? ¿Cómo va a ser esta sociedad cuando en 20 años esos niños, esos adolescentes o esos jóvenes que están metidos en el celular, les toca llevar la rienda del país? ¿Cómo lo van a hacer? Si lo que aprendieron fue a jugar, lo que aprendieron fue estar frente a su celular. ¿Cómo va a ser para que este país prospere? Para que en este país vengan inversionistas, para que en este país haya crecimiento económico, para que en este país no exista la delincuencia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer en la medida que se le eduque al niño, eduque al adolescente, eduque al joven. Y es un deber de los padres. ¿Cuántos padres quieren, por ejemplo, eh, que sea la iglesia lo que le forme en la catequesis? No, la catequesis le va a dar algo de religión, no se le va a dar toda la religión. Yo daba clases de catecismo en el seminario y hay un estudiante que es muy destacado y muy capaz. Entonces él ya está en teología y yo le preguntaba cómo era la teología. Y él me decía que la teología es prácticamente que ya pues él ha visto como una síntesis en el catecismo, la teología. Entonces, a los niños de primera comunión o de catequesis precisamente no se le puede dar una síntesis de catecismo de católico, porque la religión se enseña en la casa. Pero si los padres lo único que saben es tomar cerveza, tomar trago, jugar dominó, jugar baraja, tantos vicios que hay, y esa es la forma de entretenerse, y el niño eso es lo que ve. Entonces, ¿cómo se va a educar? ¿Cómo va a ser el hombre del mañana si no hacemos las cosas correctamente hoy? Por eso, hermano, qué importante es que nosotros podamos hacer las cosas correctamente, haciendo las cosas, eh, viviendo, haciendo las cosas para que esta sociedad crezca lo mejor que puede. Entonces, el domingo tenemos una oportunidad, no es la única, es una oportunidad para escoger a los gobernantes. Pero yo creo por ejemplo, yo que soy representante de la iglesia, los gobiernos no es que vienen a solucionar los problemas de la iglesia. Los problemas de la iglesia deben resolverlos los cristianos, los que van a la iglesia. Los gobiernos no es que dan ayuda a la iglesia, difícilmente dan una ayuda, y cuando dan una ayuda a la iglesia es criticada por la sociedad y por muchos católicos, porque piensa que los sacerdotes tienen quizás comodidades que no debían tener. O sea, ¿qué comodidad tiene un sacerdote? La alimentación. Todo el mundo tiene derecho a la alimentación. Un vehículo para transportarse. ¿Y para qué tiene el vehículo? Para ir a las comunidades. Yo estoy seguro que si un sacerdote, por ejemplo, solamente atendiera su parroquia, y solamente su parroquia, no va a ninguna comunidad, no necesita vehículo. Para moverse, se movería en bus, se movería en taxi, lo haría. Porque no necesita vehículo. Pero ¿qué va? Si una parroquia tiene, las menos que tienen 25 comunidades, 27 comunidades.
El sacerdote necesita movilizarse. Entonces, ¿qué tiene el sacerdote más? Un carro. Un carro que no es de él porque es propiedad de la diócesis. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo, que nuestro caminar, nuestra vocación, es una vocación de servicio y de entrega que tenemos nosotros que hacerlo. Tenemos nosotros que aprender a luchar y hacer las cosas correctamente para que ese Dios que es de bondad y de amor nos ayude a, a poder vivir en un país tranquilo. Yo la verdad es que yo he ido a países que no son seguros, como Colombia, por ejemplo, como Ecuador, por ejemplo. Yo trato de salir lo menos posible. Voy a hacer las diligencias que me tocan y regreso a donde estoy hospedado. Porque yo no voy a encontrarme en medio de una balacera. Yo no voy a encontrarme en medio de un conflicto. Entonces, en Panamá no. Gracias a Dios en Panamá usted puede andar tranquilamente por ahora. Pero si vienen a los delincuentes a gobernar a través de una persona que ponen allí, ahí sí que vamos a estar muy serios y difícil la situación. Por eso, queridos hermanos, yo creo que es importante este momento especial que nos toca vivir, que son las elecciones que nos corresponden este domingo. Yo esperaba algún comunicado de la conferencia episcopal, no hemos hablado, no se nos ha dicho nada, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero las Eucaristías del domingo pues son iguales. Usted irá a votar y irá a la misa que mejor le corresponda. Lo que le toca hacer presidente de mesa, pero le toca pues irán a misa el día anterior, el sábado, pero sí tienen que ir a misa, porque es un deber el domingo de ir a misa. Para este domingo la liturgia de la palabra nos invita a algo, y es a entender el mandamiento principal. Yo le preguntaba incluso a los seminaristas de teología, ¿qué es lo fundamental en el cristianismo? Y me decían muchas cosas. Lo fundamental es el mandamiento del amor. Eso es lo fundamental. Lo que tenemos que vivir es el mandamiento del amor. Y tenemos que ser capaces de amar. Y ser capaces de amar, o una persona que ama, es una persona que sonríe, es una persona que saluda. Ya se está perdiendo la costumbre de saludar o de responder a un saludo. Somos cristianos, tenemos que saludar, tenemos que responder un saludo. Tratar a las personas con amabilidad. Creer en las personas. Creer en las personas. Entonces, ese es un deber nuestro. Entonces, el Señor nos pide que nos amemos los unos a los otros. Y que en eso conocerán que somos discípulos del Señor en la medida que amemos. ¿Cuántas personas dicen cosas incorrectas? ¿Cuántas personas dicen cosas que no son? ¿Cuántas personas dicen cosas que la verdad no es lo que, lo que es una persona? ¿Cuánto daño se hace? Hablaba con una amiga esta mañana y me comentaba un poco situaciones familiares y a veces en las familias hay una persona que trata de hacerle daño a los demás. A veces en una familia hay personas que hacen mal y que destruyen una familia. Y a su vez a sus hijos los inculca por ese mismo camino de equivocación, de error. Entonces, muchas veces vivimos situaciones difíciles y nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque nosotros somos así. Sucede esto porque nosotros muchas veces aflora el mal que hay en el corazón del hombre. Y muchas veces le damos prioridad a ese mal. ¿Cuántas personas se aprovechan, por ejemplo, de una persona y le piden dinero y nunca lo devuelven? ¿Usted cree que eso se queda allí? ¿Usted cree que esa persona que le hizo el favor porque le quería ayudar no merece que usted le devuelva el dinero? ¿Usted cree que usted va a crecer
como persona siendo ladrón. No. O sea, el que roba no puede, no se le perdona el pecado hasta que no devuelva lo robado. Eso forma parte de la teología moral de nuestra iglesia. El ladrón no se le perdona ese pecado que ha robado hasta que no devuelva lo robado. Entonces, nos hemos acostumbrado, ay, sí, mire, que tengo este problema, y van y vienen y dicen, y entonces quieren que la persona le preste el dinero. ¿Y qué sucede después? Entonces ya no se le quiere pagar el dinero. O si yo, por un trabajo pequeño, yo soy soldador o yo soy ebanista, el padre David hacía mucho hincapié en los ebanistas que se quedan con la plata, que no cumplen el trabajo, que no cumplen con la palabra, que bueno, el Día del Trabajador en la parroquia de San José Obrero. Pero si yo soy ebanista, yo hago un trabajo, o sea, yo lo hago lo mejor que pueda y entrego el trabajo. A mí me gusta comprar muebles en una empresa ecuatoriana que tiene muebles aquí. ¿Qué muebles más bonitos? ¿Qué bien acabado tienen las cosas? Entonces, qué importante es, hermanos, que esta enseñanza de amarnos los unos a los otros es una enseñanza para respetarnos, para cuidarnos, para no hablar mal de la persona. Hay personas que les gusta amar, mira, después viene el golpe. ¿Por qué? Por lo que hiciste, por hablar mal de esa persona. Toda persona merece respeto. Toda persona merece ser cuidada y apreciada. Nosotros no somos jueces para juzgar a las personas, sino al contrario, estamos llamados a hacer siempre el mayor bien posible. A eso estamos llamados. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos procurar. Hacer el mayor bien posible. Por eso, queridos hermanos, ojalá que entendamos nuestra misión, nuestra vocación, sabiendo que el Señor pues quiere nuestro crecimiento como persona, quiere que vivamos libres, que hagamos el mayor bien y que procuremos siempre caminar como hijos de Dios. Y hacer una sociedad diferente, una sociedad donde de verdad existe el amor, donde de verdad se distingue que este es un pueblo de hombres creyentes. No por Semana Santa, uno veía las procesiones de Semana Santa aquí en Panamá en el Casco Viejo y las veía pues aquí en la diócesis, en las parroquias, todo el mundo contento por las palabras, que eso es bonito, y es una manifestación de fe, pero también en tu trabajo, también donde estás, también en tu familia, trata de vivir amando y haciendo las cosas correctamente, respondiendo a Dios de la mejor manera. Queridos hermanos, los invito pues a que pidan la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine este domingo. Vamos a orar todos para que el pueblo escoja al mejor gobernante, al que de verdad quiera hacer el bien. Porque no sabemos, no sabemos. Nos prometen y nos prometen y nos prometen. Hay unas cuestiones que es increíble cómo prometen mentiras. Entonces, votar por un mentiroso, no sé. Porque está prometiendo mentiras. O sea, en este país no se podrá pagar nunca 1.000 ni 1.500 dólares en salario mínimo. ¿Por qué no se podrá pagar? Porque si no, ¿de qué sirve cobrar 1.500 dólares si la canasta básica va a subir a 1.000 dólares? Y 500 va a pagar el resto de cosas. Y la misma pobreza va a seguir. Mientras unos se enriquecen, otros se empobrecen. Un familiar mío decía, ¿para qué voy a ir a hacer sol y calentarme allí si lo único que voy a hacer es hacer millonario a una persona? Que no sea así. Que no sea el voto para que uno se haga millonario a través de la corrupción, sino para que haga el bien para este país. Este país es hermoso, este país es lindo y tenemos que cuidarlo. La gente de este país es buena y tenemos que hacer que se mantenga la bondad, que no se viva lo que vivió en Haití, que no se viva lo que se vive en África, que no se viva lo que se vive en algunos países de Sudamérica,
que no se vive lo que se vive en Nicaragua, donde no hay libertad, sino que de verdad nos procuremos vivir correctamente, que no se vive lo que vive en México. La violencia, la muerte, gente buena muere. Entonces que procuremos nosotros hacer las cosas bien. Somos un país chiquito, gracias a Dios que somos pequeños, porque los países grandes son ingobernables, a no ser que tengan un dictador, como en el caso de China o de Rusia. Pero mejor un país pequeño y ojalá que quien gane sea una persona que en verdad gobierne y que haga bien todas las cosas. Queridos hermanos, nos encontramos el domingo en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta el próximo viernes, si Dios nos lo permite.